Bueno, la idea sale de haber visto en nuestra congregación que estábamos demasiado estrechos, estaba muy malo el templo que teníamos, y la idea era de mi esposo y la conversación que tuvimos de poder edificar un nuevo templo para el Señor. Esa fue la primera idea que tuvimos. Bueno, la idea fue recibida muy bien, pero el problema que había, que no teníamos el dinero necesario como para empezar. Era mucho más pequeño, en estructura no era lo mismo tampoco. Para la capacidad, voy a decir, no más de 400 a 500 personas, aunque contaba con una galería, pero aún así para los eventos distritales muchas veces hubo que arrendar gimnasios. La necesidad más grande que había ahí era que en los eventos del distrito, aniversarios, no podíamos reunirnos todos y había muchos hermanos que no podían quedarse en la iglesia por el tamaño del templo. Entonces era indispensable, era necesario poder ahora construir un templo más grande. Un día, el señor Benavente, don Nelson Benavente, habla con mi pastor y le dice: pastor, quiero venderle esta propiedad. Mi pastor le dijo: ¿cómo? Si no tenemos dinero. Casi imposible. Ni siquiera mi pastor se preocupó de preguntarle el valor, sino que le dijo que no y quedó en eso. Posteriormente, este señor Nelson Benavente vuelve a hablar con mi pastor y le dice: pastor, le vendo el terreno o la casa, porque había una casa al lado, en 45 millones de pesos. No, le dijo mi pastor, es imposible. Pasó, no sé si 6 meses o quizás un año, no lo sé, y vuelve este señor y le dice: pastor, creo que la casa es para usted, se la vendo en 30 millones. Se llegó a la organización de conversar con los pastores del distrito y todos lo encontraron bien para poder edificar un templo para el Señor. Llegamos un día a una reunión en su casa, en San Pedro, y la verdad es que fue una bendición esa reunión y aparecen, no sé, de alguna forma, gracias a Dios, algunos dineros y el impulso para que mi pastor concretara esto. Ahora aquí es donde está el milagro de Dios, porque si la propiedad costaba antes 45 millones, ¿por qué después don Nelson le dice: pastor, esto es para usted en 30 millones? Ahí hubo un mover de Dios. En la primera reunión que hicimos en mi hogar, junto con algunos pastores del Distrito del Carbón en mi casa, nosotros propusimos la fórmula como para poder juntar el dinero, poder pagar el terreno que estamos comprando para luego ya edificar. Y se toma el acuerdo de contratar a unos señores de Carampangue, Salazar, González, si mal no recuerdo los apellidos de Salazar, sí estoy seguro, y ellos dijeron: muy bien, nosotros vamos a construirle lo que es la nave, la primera parte. Empezaron las donaciones, empezaron matrimonios a donar, empezaron pastores, empezaron congregaciones y se fue juntando el dinero. Hubieron también algunas donaciones de empresas que donaron estabilizado, gravilla, etcétera, todo este material, pues yo desconozco un poco lo que es material de construcción, pero de verdad que fue un mover de Dios. El día 26 de agosto del 2012 se pone la primera piedra para empezar la construcción. Me recuerdo, vino nuestro director general, o sea, nuestro anterior director general, el pastor José Adán Campo, con parte del directorio, algunas autoridades locales, estaba el cuerpo de pastores del distrito. Ese día se puso la primera piedra
y se dio inicio a la construcción de este templo que hoy podemos ver. La iglesia central de Lota, donde va a llegar el desfile. Esta es la construcción nueva que se hizo después del terremoto. Hermana, se la bendiga. Templo hermoso. Acá se encuentra la pastora Carlina y el pastor Moraga esperando al desfile. Señor les bendiga, les voy a saludar. Bendiciones. Hola, amorcito. Está muy hermoso como está la iglesia. Prontamente esta iglesia se llenará de hermanos del desfile. Está muy hermoso. Y ahora me voy a dirigir a esperar la llegada de la iglesia. Acá están las hermanas preparando un rico social que es para terminar la construcción de este templo, que está quedando muy hermoso. Lo que transmitía nuestro pastor Miguel siempre fue esa fuerza o ese anhelo para poder terminar el templo. Entonces, siempre cuando llegábamos a la iglesia habían hermanos trabajando y eso hacía de que transmitiera al resto esos mismos deseos, ese mismo espíritu de poder ahora levantar y construir luego el hermoso templo. Me acuerdo que hicimos un culto cuando ya estaban las paredes levantadas, estábamos al aire sin el cielo y ya podíamos ver de que la obra iba avanzando y levantaba el ánimo de los hermanos. Y ahora con más ánimo, con más fuerza, los hermanos venían a construir y pasaban horas, días completos, trabajando con el cemento, gastando mucha de su fuerza, pero lo hacían con amor para el Señor. Como las iglesias, como los hermanos, matrimonios, pastores donaban dinero. Las hermanas Dorcas del Templo Central vendiendo de lo que hubiera, empanadas, humitas, lo que hubiera, platos únicos, etc. La gente nos paraba, hermanito, véndanos 6 empanadas, véndanos 3 empanadas, véndanos una docena. Era impresionante cómo la gente colaboraba, cooperaba. Démosle la gloria al Señor. Dios nos bendiga. En ocasiones anduve con un hermano que hoy ya no está, recuerdo con mucha, quizás alegría de haberle conocido a nuestro hermano José Luis Gatica, ¿ya? Muchas veces, vamos hermano Santibáñez, vamos, y él se identificaba porque él era carabinero, ¿ya? Y llegaba y decía, hermano, ¿sabe qué, señor? Estamos construyendo un templo en Lota y queremos comprar esto, ya. Y en esas circunstancias, algunas empresas nos vendían y otras veces también nos regalaron, ¿ya? Si bien es cierto, nos regalaban estabilizado, gravilla, y después seguíamos comprándole, pero siempre se marcó una diferencia, porque el hermano José Luis Gatica siempre se identificaba que él era del Ejército Evangélico de Chile y estaba construyendo un templo en Lota para el Señor. No me cabe duda, no me cabe ninguna duda, que a él le hubiese encantado estar hoy en esta inauguración que se va a hacer. Pero también tengo que decirlo y reconocer que la parte más importante y todo esto fue el gestor importante, mi pastor Miguel, que creo que también a él le hubiese encantado haber estado hoy inaugurando el templo. No, para mí es una bendición de ver este templo terminado, gracias al Señor. Ha sido una bendición para todo el distrito. Yo lo único que lamento en este minuto, que mi esposo no pueda estar en la inauguración de este templo, que él con tanto sacrificio y desvelo pudo conversar con los pastores y llevamos
en acuerdo en que este templo hoy día se está dando por inaugurado. Pero Dios usó a mi pastor Miguel, a mi pastora, para hacer este templo. Después venían todos los colaboradores, entre ellos, vuelvo a decir, una parte importante, un eslabón muy, muy importante fue nuestro hermano José Luis, que hoy no están, pero no me cabe ninguna duda que ellos están disfrutando igual. Bueno, el sentimiento sin duda es de alegría, es de gozo. El templo sin duda quedó maravilloso, es hermoso, pero la importancia de que este templo haya quedado hermoso es que más almas han venido a Cristo y se han podido cobijar en este templo, y cada vez que tenemos nuestras actividades de aniversario podemos ver este templo lleno de almas, y que sin duda eso produce alegría y gozo, alegría y gozo. Nosotros al recordarlo también de alguna forma nos gozamos en el Señor de haberles tenido acá, de ser la parte quizás más visible de este templo. Hoy no están, pero en nuestra memoria no se van a borrar. A nuestro hermano José Luis Gatica, algo imborrable en mi mente, imborrable. En muchas ocasiones salimos juntos, él era el gestor, yo el acompañante, ¿ya? Pero para mí fue una honra trabajar al lado de él, trabajar al lado de mi pastor, una honra. Quiero transmitir el que para Dios no es nada imposible. Segundo, cuando los hombres, nosotros los seres humanos, tenemos sueños como el poder construir un megatemplo como este, si está en el corazón de Dios, se va a cumplir. Y tercero, es que si trabajamos unidos en esa unidad de Cristo, ahora, como lo hicimos en el distrito donde todas las iglesias se unieron para poder realizar esta obra, ahora sin duda el fruto de esa unidad producirá una bendición tan grande como esta.